hablar de esto con el doctor epidemiólogo Mario Borini, a quien ya tenemos en línea. Doctor Borini, gracias por estar en Reperfilar. ¿Cuándo podríamos empezar a pensar que los mayores de 60 años pudieran tener una inmunización de relevancia de aplicarse esta vacuna? Perdón. Úrsula, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muchísimo gusto. No sé si nos llegaba a escuchar. Le preguntaba, doctor Borini, ¿cuál es la expectativa, qué es lo que podemos esperar para los mayores de 60 años con una vacunación más generalizada ahora que la ANMAT ha aprobado el Sputnik para adultos mayores? Bueno, esto depende de cuál es el punto de vista de la persona que opine. En principio nosotros opinamos en el grupo de epidemiólogos argentinos metadisciplinarios que la vacuna tiene que esperar 4 años o por lo menos 2 años para ser generalizada. Esto lo decimos porque no es un problema de pro vacuna y de antivacuna. Acá el tema es lograr la seguridad y la eficacia de la vacunación. Y considerando que hay gente que es experta en la vacunología y que tiene acreditados méritos y que por supuesto ha sido muy proclive a incorporar en el calendario muchas vacunas, o sea que no tiene nada de antivacuna, como la doctora María Elena Botassi, que es la decana de la Facultad de Medicina en la Universidad de Baylor, y el rector de su misma universidad, están diciendo que tienen que esperarse de 2 años como mínimo y preferiblemente 4. O sea que uno se parte de ahí, ya todo lo demás es una discusión que sería innecesaria. Porque pero, doctor, ¿cómo, viendo la rapidez con la cual se ha expandido el virus en 2020, bueno, en realidad desde diciembre de 2019 y la aparición de estas nuevas variantes en 2021, el mundo en general, olvidémonos de la vacuna Sputnik, ¿el mundo en general puede esperar 4 años? Nosotros creemos que sí, Úrsula, creemos que sí, tranquilamente que sí. No somos los únicos que creemos esto. Nosotros pensamos que la enfermedad está ya con un tratamiento que permite pensar que se la controla mucho más que al principio, que los casos que se anotan como COVID pueden ser en su mayoría comorbilidades que hubieran sido también muy graves y tal vez mortales sin la enfermedad. Y también pensamos que muchas gripes se anotan en su carácter de fallecimiento o de enfermedad con complicaciones o de enfermedad en personas que se internan con diagnóstico de COVID, cuando en realidad no estamos seguros de que lo sean. No hay autopsias, no hay identificación del virus, no hay aislamiento. Perdón, doctor, usted está diciendo que en Argentina hay supuestos muertos por COVID que en realidad murieron de otra enfermedad. ¿Estoy entendiendo bien? Esto lo ha demostrado, sí, exactamente, lo han demostrado en Estados Unidos, por ejemplo, que hay 300.000 muertos, solamente el 6% de esos 300.000 muertos diagnosticados como muertos por COVID, solamente el 6% son por COVID. Los otros, el 94% restante, son con COVID. Está bien, pero eso es en Estados Unidos. ¿Usted dice que está pasando eso en Argentina? Prácticamente en todo el mundo debe estar ocurriendo lo mismo. En Argentina teníamos 30.000, 35.000, hasta 40.000 muertos por gripe, y en este momento no llegan a 1.000. Entonces, ¿dónde están los muertos por gripe? Y justamente tenemos en el año pasado 43.000 muertos por COVID, más o menos la cifra con algún incremento, pero ese incremento también está dado porque la política pública ha favorecido, ha inducido la adjudicación del diagnóstico de COVID en casos que son muy cuestionables o no lo eran. Por ejemplo, se le paga a los enfermos que se internan, cosa que jamás se ha hecho, se le pagan por el diagnóstico de COVID. Se le paga a los fallecidos 15.000 pesos a la familia si el diagnóstico es COVID. Se le paga a los inspectores de atención 10.000 pesos por día si internan pacientes con COVID. Y doctor, se le paga 20.000 pesos si nos colocan en terapia intensiva. Se le paga 25.000. Perdón, ¿todo esto que usted está diciendo ahora se ha constatado en denuncias formales o son presunciones? No, lo que pasa es que los diagnósticos, si no están fundados en autopsias, en estudios incontrovertibles, en aislamiento del agente causal,
son cuestionables. Y como justamente la reducción de la gripe se acompaña del aumento de la inscripción de los pacientes con COVID, uno piensa que si el diagnóstico no está firme, puede haber habido un traslado de la inscripción de gripe a inscripción a certificación como COVID. Máxime que en algunos países esto se ha estudiado, ¿no? Se ha estudiado y se sabe que hay un sobreregistro de pacientes muertos por COVID, pintan desde el punto de vista de que los muertos por COVID son el 2,5% de los muertos en todo el mundo. O sea que hay un 97,5% de muertes en el mundo que se deben a otra cosa. Y justamente se ha cerrado, y en la Argentina está claro que se ha cerrado, la atención para todo lo que no sea COVID y urgencias, con lo cual un montón de patologías van a incrementarse o no son atendidas, ¿no? Entonces se ha puesto un énfasis tremendo en el COVID, se ha creado pánico y se ha producido una subversión de prioridades. Esto nosotros lo tenemos así muy claro de que esto es lo que ha ocurrido. Muchísimas gracias por esas consideraciones, doctor Borini. Buenas noches.